de las preguntas recurrentes que tenemos es si ser gay afecta emocionalmente a los hijos. Y la verdad es que es muy interesante esta pregunta porque hay toda una confusión en que si uno es gay o si fuera heterosexual, uno afectaría emocionalmente a los chicos. Y lo que afecta a los chicos tiene que ver con el trato que uno le pueda dar, no la orientación sexual, es el trato. Si sos violento, si le gritás, si le pegás, si no lo tenés en cuenta como persona. Esto quiero que quede muy claro. Lo que afecta la subjetividad, emocionalidad o construcción armónica de un niño no tiene que ver con la orientación sexual, no tiene que ver con ser gay, ser lesbiana, ser trans, en fin, todo el colectivo de la diversidad sexual. Lo que afecta la emocionalidad que se pueda ir distorsionando, digamos, que pueda angustiar a un niño, tiene que ver el trato que los adultos de cualquier diversidad sexual tengan sobre el niño o la niña. Esto para mí es primordial y espero esto que te quede claro porque tenemos una serie de videos en el colectivo de la diversidad sexual para que vos vayas viendo todas las dudas que tenés al respecto, porque lo que daña, insisto por último, y acá cierro esto que es así, muy acotado, pero muy sencillo, es no la orientación que tengas sexualmente, sino que vos lo maltrates, no lo tengas en cuenta como personita, que realmente no lo escuches, que no le pongas límites, que no puedas realmente enseñarle el camino de lo que está bien o de lo que está mal. Pero nada tiene que ver la orientación sexual que tengas. Si aparece esta pregunta es porque sigue habiendo una confusión entre orientación sexual y crianza y orientación sexual y ser, si sos gay, mala persona, ¿no? Sos un enfermo, sos alguien que realmente no está dentro de lo que culturalmente se viene enseñando, que es lo binario, ¿no? Como tantas veces repito, a cuerpo de varón, genitales de varón, ser varón, a genitales de mujer, ser mujer. No tiene nada que ver que seas gay para la crianza de tu niña o niño. Lo que sí tiene que ver es cómo vos lo pensás a tu hijo desde una personita que sea diferente a vos, que tenga sus gustos, pero que también vos la ayudes a esa personita en los límites que le pongas para que realmente pueda entrar en la cultura y poder socializar con otros. Es importante saber que un niño, por estar criado, tu hijo, tu hija, con dos papás o dos mamás, no tiene por qué elegir esa misma orientación. Cada niño va a ir eligiendo su orientación en función no solamente de esta identificación que tenga con sus papás o con sus mamás, sino en función de procesos internos también que este niño vaya aprendiendo, porque el niño que tiene dos mamás o dos papás, que también está la preocupación a veces en las familias, digamos, de la diversidad sexual, cómo van a ser aceptados por otros niños, tiene en su cabeza una cantidad de estímulos. No solamente existe su familia, digamos, con dos papás o dos mamás, sino que el niño recibe estímulos, o la niña, desde otros lugares. Va a haber otras modalidades de amar, va a haber otras modalidades de crianza, va a haber otras modalidades de encuentros. Entonces, no es que esté predeterminado, porque esto también es una confusión, que esté predeterminado que si se cría en una familia de la diversidad sexual con dos papás o dos mamás, ya está como decidida su orientación sexual. No, es mucho más compleja la orientación
sexual. La orientación sexual depende de muchísimas cuestiones. No depende solamente de identificarse con sus dos papás o sus dos mamás. Porque esos papás y esas mamás tienen a su vez dentro de ellos no solamente la construcción de una erótica, tienen la construcción también de la ternura, tienen la construcción también de determinados aspectos que los niños van tomando, y será después en la pubertad donde esa niña o ese niño elijan, o no elijan, sino que vayan sintiendo con qué aspectos se van quedando y cómo lo van armando y lo van tramitando. No necesariamente los chicos que tienen padres homosexuales van a ser homosexuales, como no necesariamente los hijos de padres heterosexuales van a ser heterosexuales, sino ¿dónde estaría la diversidad? Eso es lo complejo para entender la sexualidad. Igual ya vamos a ir haciendo videos para ir afinando un poco más la puntería en este tema. Y el otro tema de la preocupación de los que tienen de alguna manera hijos en familias homosexuales es este punto de cómo van a ser aceptados dentro del colegio. Esto me parece importante, porque hoy día se está trabajando mucho, sobre todo con los directivos, sobre todo se debería trabajar desde el Estado, con talleres, para poder entender no solo a las familias de los homosexuales. Yo creo que el punto está en otro lugar. Es la complejidad de la diversificación que tiene toda la sexualidad humana. La sexualidad humana es más compleja que lo binario. Uno de los temas que también le preocupa a los que nos consultan es cómo encarar el tema del prejuicio a la hora de llevar a los chicos a la escuela, si son los dos homosexuales varones o lesbianas, bueno, o en el caso de los travestis, ¿cómo se hace? ¿No? La pregunta siempre es, ¿lo digo? ¿No lo digo? En realidad esto se ve, se nota. Si hay dos padres, no es un padre y una madre. Si hay dos madres, no es un padre y una madre. Entonces, más que obvio que a la hora de ir al colegio, que sería como la presentación en sociedad, ¿no? Uno hace la presentación en sociedad cuando los dos papás o las dos mamás ya incorporan al hijo, sea con las distintas técnicas de fertilización asistida o sea por adopción. Ya el primer registro, digamos, de presentación en sociedad tiene que ver en la familia, pero se supone que la familia ha podido aceptar esta condición diferente de la diversidad sexual. Entonces, en la familia, bueno, ya está dado el consenso positivo de que están todos contentos que estos dos papás o estas dos mamás vayan a criar a estos niños. El momento de romper el hielo o un día atravesar el fuego, la línea de fuego, es cuando uno va a la escuela, ¿no es cierto? Porque las preguntas es, más bien que hay que comentar en la escuela, porque la escuela va a saber cuando inscriban al chico que hay dos papás o dos mamás. Todo el tema sería, bueno, cómo están preparados los directivos de la escuela para poder aceptar dos papás o dos mamás. Esto va a llevar tiempo. Esto va a llevar tiempo porque no es un cambio cultural de un día para otro, pero va a llevar su tiempo, que los directivos, se supone que van a tener que estar entrenados los directivos para recibir estas nuevas familias, porque en realidad lo que se recibe son nuevas familias, como también hay familias ensambladas y nadie se escandaliza. Primero hay que aceptarse uno, para después poder entrar en la sociedad. Después se supone que tendríamos que tener docentes y directivos entrenados por el Estado para poder pensar las nuevas familias. Así como pensamos las familias de los violentos, o así como pensamos el bullying, así como pensamos el TGD, o qué sé yo, los problemas de conducta de los chicos, pensar estas nuevas familias que llegan. ¿Qué prejuicios tenés vos docente o qué prejuicio tenés vos directivo para poder, recibirlos
como corresponde, como seres humanos que pueden amar de una manera distinta. El otro tema que quedaría pendiente sería cómo lo reciben los chicos. Bueno, ahí me parece que los chicos son mucho más piolas que los adultos. Porque los chicos, si bien preguntan y se asombran y dicen, ay caramba, hay dos papás o hay dos mamás, no tienen los prejuicios que tienen los adultos. El adulto tiene todo un recorrido de prejuicios porque tiene otra experiencia, ¿no es cierto? Una experiencia diferente. El tema no es con los chicos, el tema es con los adultos. Entonces acá el papá o la mamá deberían poder plantear a la escuela, esto va a ser bastante revolucionario lo que voy a decir, si ellos admiten en sus cabezas el tema de la diversidad sexual. Y esta es una pregunta que hay que hacer como cuando uno lleva a un niño a la pileta y le tiene que preguntar al que va a coordinar, sobre todo las actividades acuáticas, si en la pileta va a haber siempre un guardavidas. Por ejemplo, si en la pileta va a haber siempre un guardavidas, porque ahí depende la vida de un niño. Esto es lo mismo. Acá también va a ser importante que vos, papá, mamá, te animes a preguntarle al directivo si la escuela tiene talleres o está entrenada en tener una cabeza abierta. Esto es fundamental. Aunque te parezca, no, ¿cómo voy a preguntar eso? No, estoy desautorizando. No, es una pregunta. Una pregunta porque es lo que te va a permitir a vos estar cómodo en esa escuela. Si tus chicos van a tener docentes que no los discriminen, pero no los chicos entre sí, que no discriminen los docentes. Ahora, puede aparecer el bullying o puede aparecer que lo carguen a tu hijo, dependerá de la edad. No va a aparecer seguramente en jardín de infantes, porque en jardín de infantes aparecen otras cosas, pero sí va a aparecer seguramente en primaria y secundaria. Entonces, para eso voy a ir pensando, porque de alguna forma me parece que si los chicos en la escuela empiezan a cargarlo a tu hijo, nuevamente es como el bullying, ¿no es cierto? No lo discriminan porque tiene la nariz grande, las orejas grandes, porque es gordo, porque es un traga, porque es tímido, porque es de otro país limítrofe o extranjero de otras partes del mundo. Es exactamente igual, es una discriminación porque se ensañan con algo, digamos, que podría ser cualquier otra cosa. Entonces ahí nuevamente hay que trabajarlo como un tema de discriminación, como bullying, y no solamente porque sea un tema del orden de tener dos papás o dos mamás del mismo sexo. Esperamos tus comentarios, acordate que tenemos nuestro consultorio sobre estos temas y nos encantan tus preguntas para seguir pensando juntos, porque esa es la idea de este canal preventivo, clínico y sobre todo interactivo. Con tus preguntas nos enriquecemos todos. Hasta la próxima.